Fibonacci. Listo. ¿Qué es lo que pasa con esta herramienta? Pues primero, chicos, hay que entender que el abanico Fibonacci es una herramienta diseñada, ¿sí?, para encontrar el momentum del precio, ¿sí? Entonces a esto nos referimos al factor tiempo. Si recuerdan los factores que establece Prechter respecto a un buen conteo eliotista, a lo que se considera la forma adecuada de tener un buen conteo eliotista, pues resalta que está la parte estructural, ¿sí? ¿Sí? El patrón como tal, que sea coherente, que respete las reglas, una estructura adecuada, el coeficiente Fibonacci que sea avalado por un nivel Fibonacci, eso nos representa fractalidad, pero ojo, no es condicionante, aunque da mucha precisión. Recordemos que un nivel Fibonacci pues no es al PIB, sino que muchas veces nos da una pequeña zonita. Bien, entonces ahí comenzamos a ser un poco flexibles. Y por último está el factor de tiempo. Bien, el abanico es una de esas herramientas que busca, si entendemos que el mercado es fractal, bien, dado por esta secuencia Fibonacci que establece Elliott, perdón, se me embolató el retroceso, bien, por esta secuencia Fibonacci que establece Ralph Nelson Elliott, pues bueno, asimismo como hay fractalidad en el movimiento, hay fractalidad en el tiempo que se demora en llegar, ¿sí? Y para ello, chicos, voy a retomar un concepto que vimos en la maestría de ondas de Elliott ya hace varias semanas, cuando hablamos del factor del tiempo, si lo recuerdan, ¿bien? En donde, pues bueno, yo pues, les aconsejo que vuelvan a ver la clase para no detenerme a explicar nuevamente este concepto un poco más físico, ¿verdad? Un poco más de la física, donde hablamos de energía cinética, velocidad, momentum, ¿bien? Pero bueno, básicamente lo que hicimos fue hablar, ¿sí?, de esas colisiones elásticas, inelásticas que pues suceden entre los dos objetos que son las divisas del Forex, ¿cierto? Y pues bueno, dimos la metáfora de las bolas de billar, en donde una bola de billar es una divisa, la otra es la otra, la una es la moneda cotizante, otra es la base. Hay una fuerza entre las dos que al final genera una transferencia de energía y eso genera un movimiento, ¿cierto? Bien. Me permito leer, esta es la parte más puntual, ¿sí? Estoy seguro que la recuerdan. Recordemos que cada divisa mantiene un momentum proveniente de la fuerza aplicada en esta divisa por las manos fuertes del mercado. Eso ya lo entendimos con Wyckoff, las inversiones que hacen, los pool que realizan, ¿verdad? Y eso nos lo indican los índices, ¿bien? Entonces, proveniente de la fuerza aplicada en esta divisa por las manos fuertes del mercado en cierta dirección. ¿Eso qué genera? Una velocidad, ¿sí? Si yo empujo algo con fuerza, pues eso va a mantener una aceleración, por lo tanto una velocidad en determinada dirección, ¿bien? Pero ¿la va a mantener por siempre? Claro que no. O sea, si yo empujo, por ejemplo, una silla, ¿sí? O yo lanzo, o yo empujo una pelota, ¿sí? La golpeo, le aplico una fuerza, ¿bien? La pelota no se va a ir por siempre hacia adelante, ¿cierto que no? O hacia atrás, donde yo la haya lanzado, ¿sí? Si hablamos de un movimiento sobre una superficie, ¿sí? En algún momento la pelota se va a detener y si llega a chocar contra un objeto, recordemos acción-reacción, ¿sí? Leyes de física básica, la fuerza que lleve la pelota contra esa pared, que sería un soporte o resistencia, pues será de vuelta de la misma, en la misma magnitud, pero en dirección opuesta, que esa es la teoría que vimos de Andrews, de los tridentes, ¿sí? Entonces, el tiempo que se demore en llegar a ese lugar donde se devuelva, ese es el momentum, y las herramientas diseñadas con coeficientes Fibonacci para buscar el momentum, pues son, por ejemplo, el abanico, las zonas horarias, los arcos Fibonacci, los ciclos de tiempo. Bueno, ¿sí? Ya hemos visto zonas horarias, canal Fibonacci, bien, y hoy vamos a hablar del abanico. Aún nos queda la cuña de Fibonacci, los ciclos de tiempo, los arcos, pero bueno, son cosas, recordemos que el tiempo es el factor pues que bueno, recién está comenzando a tomar un auge, ¿sí? El que tiene menor sustento científico de su validez, ¿bien? Por lo tanto, pues aún está en estudio, ¿bien? No es algo supremamente relevante, pero que sí nos puede dar muy buenas confirmaciones. Entonces, chicos, entendiendo el abanico, la teoría, pues vamos a ver la herramienta, ¿bien? Bueno, primero que todo, ¿cómo la encuentran? Se van aquí, ¿listo? Y abanico de Fibonacci, miren el nombre, de resistencia de velocidad. Una línea de tendencia es una zona de resistencia de la velocidad del precio,
¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo trazo el arco? Miren, así se ve un arco completo, ¿bien? Pero tranquilos, no se atortolen, ¿bien? Es más sencillo de lo que parece, solo que tiene en consideración muchas cositas, ¿bien? Para que no se asusten incluso, quiero que vean esto. Si se dan cuenta, son los mismos niveles Fibonacci, ¿ok? Es como tener ya un retroceso dentro del arco, así que no se asuste, ¿sí? Esto se denomina la malla del arco, ¿ok? Bien, del arco, del abanico, sí, que pena con ustedes, del abanico. Si han comprado un abanico de esos chinos que uno los estira, ¿sí? Si lo han visto bien, al comienzo como que se hacen unas arruguitas, ¿sí? Dadas por esa zona, ¿sí? Ese ángulo, ¿vale? Pues que forma la apertura de ese abanico. Bien, entonces por eso está aquí el retroceso, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona? Según los niveles de retroceso, bien, hay una cuestión y es el extremo del abanico. Yo tengo el origen y el final de la herramienta, ¿verdad? Si yo lo trazo hasta acá, significa que tuve un movimiento que llegó hasta aquí. Vamos a ponerlo. Vamos a suponer que eso ya es una onda motriz completa, es decir, son 5 movimientos, ¿verdad? Vamos a dejarlo de color azul. Bien. Y pues mi abanico llega justamente desde el origen hasta el final de esos 5 movimientos. Yo tengo que saber, ¿sí? ¿Dónde están? Tengo que saber que ya es una onda completa, ¿cierto? No puedo estar en cualquier movimiento, tengo que saber que esto ya son 1, 2, 3, 4, 5 de una onda A, por ejemplo, o todo esto es una onda 1, ¿sí? Y lo que hice fue bajar a 30 minutos a ver sus componentes, alguna cosa, pero yo sé que este es el impulso inicial y lo que sigue va a ser un retroceso que va a ser ABC, ¿bien? Entonces, desde eso, o sea, manteniendo esa lógica, trazo de origen a final del impulso. ¿Por qué? Porque estoy buscando el momentum en el cual el impulso, esa fuerza que aplicaron al precio, culmine, ¿sí? Encuentre una zona de reacción y comience a caer. ¿Bien? ¿Ok? Y luego, pues voy a buscar hasta dónde puede caer para que el momentum vuelva a modificarse y el precio suba. ¿Vale, chicos? Entonces, es importante entender que el abanico se traza de origen al final de las ondas, ay, perdón, de, del impulso como tal. Bien, puede haber sido acá, pues recordemos que es fractal, recordemos que el análisis del mercado es fractal, pudimos haberlo trazado acá, y miren cómo en este ejemplo, pues vino a respetar las zonas del 61.8 del abanico, que tenían un cruce con el 0.5. Pero ya voy a explicar eso, ¿sí? Tranquilos. Por ahora vamos a eliminar ya esta onda. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, chicos? Vamos a entender ¿por qué salen todas estas líneas? Ya entendimos que el precio lo que busca es cuando encontramos un impulso y va cayendo el precio, pues mirar hasta dónde puede caer, ¿sí? Dónde puede cambiar su momentum y subir, ¿sí? Es decir, nuevamente, si yo tengo un impulso hasta acá y ya empieza el retroceso, pues voy a mirar hasta dónde puede llegar la onda A, dónde podría reaccionar la onda B, dónde podría reaccionar la onda C, ¿sí? Para después comenzar, si estamos en una onda 1 y esto es 2, pues con un impulso que sería la onda 3, ¿verdad? Que se iría mucho más arriba, ¿verdad? Y pues este abanico nos permite ir monitoreando, ¿sí? Cuando el precio rompa, ¿verdad? Si tengo una proyección de que es un zigzag, pues bueno, ir estableciendo tomas de ganancias parciales, bueno, cosas que ya iremos viendo en la parte práctica de cómo usarlo, ¿bien? Pero ya entendimos que es una herramienta que define el momentum, ¿bien? Posterior a una onda impulsiva, lo que nos hace es proyectar las zonas en las que puede culminar un retroceso, ¿bien? Esa es la primera forma de utilizarlo y por cuestión de fractalidad nos puede proyectar, al igual que el canal Fibonacci, unas posibles zonas de reacción en el siguiente impulso, pero eso suele ser más impreciso.
Bien, la mejor forma de utilizar es buscando el momentum inmediato, perdón, o sea, el momentum más cercano al precio que pues estando más arriba, ¿vale? Muy bien, entonces antes de volver a ver esta herramienta vamos a entender de una forma muy sencilla. Como ustedes se dieron cuenta, tenemos un retroceso Fibonacci ahí, ¿cierto? Eso es un retroceso, la malla, ¿verdad? Y aparte de eso, si tengo el origen, vamos a suponer esto, que de aquí a acá tengo un impulso, ¿sí? Entonces de ahí, desde el origen hasta acá trazo mi retroceso Fibonacci. ¿Y yo cómo hago para saber hasta dónde va a retroceder? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Al menos 14, perdón, al punto 14 y sube. Al 23 y sube. Al 38 y sube. No, eso no te da ningún tipo de precisión ni análisis, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues pasarse de otros tipos de análisis, como ya sabemos, ¿cierto? No voy a entrar a profundizar, pero sí un ejemplo muy sencillito podría ser la extensión de 3, 4, 5 que me da una confluencia, ¿sí? Recordamos la clase de coeficientes, por lo general la corrección, su onda suele llegar al nivel de 4, ¿sí? Entonces, pues mira, justamente tenemos confluencia del 200 y el 38.2, es una buena intención, ¿sí? Recordemos que la teoría de coeficientes no es que se tenga que cumplir hacia el PIB, pero pues nos da una buena intención, ¿cierto? Si tenemos por aquí un bloque de órdenes, lo que aprendimos con Wyckoff, pues hablamos de retrocesos más profundos, bueno, en fin, ¿cierto? Cosas que, y si no vemos claro la situación, pues esperamos a que se forme la onda A, luego la onda B y dictamos la onda C, ¿cierto? Pero bueno, cosas que ya van en el analista como tal, ¿sí? En este caso, si tengo un impulso, el abanico me dice bien, del impulso total, desde el origen hasta el final, es como si lo encerraras en un cuadrado. Bueno, un rectángulo sería el concepto, ¿bien? Es como si lo encerraras en un rectángulo, ¿bien? ¿Y qué va a pasar? Desde el origen hasta cada nivel Fibonacci, comienzas a proyectar esas posibles líneas de tendencia, ¿sí? Que sencillamente representan las zonas de resistencia de la velocidad, ¿cierto? Esa zona que el precio puede estar buscando para resistir la velocidad que lleva y continuar en su eh, pues aceleración, ¿bien? Entonces, desde el origen hasta cada nivel, ¿sí? Hay que ser un poquito detallistas en esto. Y puede pasar que el precio haga cualquiera de las siguientes acciones. Baje y reaccione, ¿cierto? Entonces, ¿con cuál nos vamos a quedar? Primero, chicos, importante, las confluencias. Vamos a buscar las zonas en las que el nivel horizontal coincide con el nivel diagonal. Es decir, aquí no me va a funcionar porque aquí solamente está la línea diagonal, pero aquí sí hay una confluencia horizontal que sería el punto 14 y diagonal del abanico, ¿cierto? Del nivel 23.6, ¿verdad? Eso es una confluencia. Nuevamente, esto no me serviría porque solamente es una diagonal, ¿sí? Puede que el precio incluso llegue acá, reaccione y luego vuelva a caer. Recordemos que las correcciones son ABC de la forma más simple. Si tenemos un zigzag, una plana, un triángulo, una corrección doble o triple, depende. Bien. Pero miren, si el precio llega, rompe esta zona, claramente la iba a romper porque si tú sabes que esto es A y esto es B, pues la onda C la proyectas con la extensión. Sabes que si es un zigzag y esto tiene 5 movimientos y esto 3, vas a esperar 5 movimientos más. Lo menos probable es un zigzag fallido. Así que si lo proyectas y te coincide por las zonas del 38, que tras del hecho es, miren, la línea del abanico del nivel 618 y es una proyección de la extensión de AB, pues esta zona es una zona de reacción supremamente importante, ¿cierto? Entonces se dan cuenta cómo combinar siempre retroceso, extensión y momentum, una herramienta de momentum, mediante una lógica heliotista de patrón, coeficiente y por último tiempo, pues va a dar
unas entradas muy precisas, ¿sí? Esa es la lógica del abanico, chicos. Así es como funciona, ¿vale? Tiene en cuenta el tamaño de la unidad, tiene en cuenta los posibles retrocesos y lo que busca es establecer la línea en la cual el precio va a resistir la velocidad, ¿sí? Se va a resistir a la velocidad que mantiene, por lo tanto, seguiría en su tendencia alcista, ¿verdad? Pero para ello, pues bueno, chicos, hay que meterle lógica a las cosas. Por eso nosotros hemos visto, bueno, esto es una clase grabada, no puedo preguntarles, pero vamos a hacer como que participamos, ¿sí? Y la pregunta es, chicos, si recuerdan los ángulos de tendencia, ¿sí? Saludables para decir si una tendencia está en un ángulo adecuado, en un ángulo de inclinación adecuado, o cuando está demasiado acelerada, o por el contrario está demasiado desacelerada. Bien, mientras borro esto, pues respóndanse ustedes mismos si lo recuerdan. ¿Sí? Pausen un momentico el video, intenten recordarlo, y si no, pues bueno, aquí lo voy a colocar porque estoy seguro que no se acuerdan. Entonces, según John Murphy, pues tenemos tres formas, tres ángulos que este maestro le da a las tendencias para establecer si están demasiado aceleradas o muy lentas, ¿bien? O pues si están en un punto estable, ¿cierto? Y eso pues lo combinamos con la lógica de la línea de tendencia que buscaríamos en un abanico, ¿sí? Recordando que la alternancia, si en la onda 1 el 2 retrocedió muy poco, ¿sí? Significa que tuvimos un ángulo de tendencia tal vez un poco acelerado, lo que significa que la onda 4, por el lema de alternancia, va a tender a desacelerar esa línea de tendencia, es decir, buscaríamos los niveles del abanico más bajos, ¿cierto? Es la lógica que uno debe ir buscando. Bien, entonces recordamos que un ángulo mayor a 60 grados, ¿sí? Está muy acelerado. O bueno, vamos a dejar así como para hacerlo rápido, porque esto ya es cosa que debemos tener clara, ¿sí? Esto ya debe estar en la memoria, ¿sí? No es que necesites un cuaderno para recordar, ¿no? ¿Bien? Entonces, menos 30 grados está muy lento, está perdiendo aceleración, ¿sí? Podríamos estar hablando de, bueno, ya lo he explicado en clases, puede ser un proceso de distribución antes de que el precio cambie, ¿cierto? Y pues tenemos el ángulo idóneo, ¿sí? Que es, bueno, vamos a dejarlo, ¿sí? Entre, bueno, ahí no hay como una gran claridad, se podría considerar que entre 35, ¿bien? Y 55 grados, ¿verdad? 50 grados, si se dan cuenta, pues son 5 grados nomás lo que establece como que, uy, se puede estar perdiendo aceleración, ¿bien? Y este es el ángulo ideal. O bueno, entre eso está el ángulo ideal, ¿cierto? ¿Sí? Entonces eso es lo que nos establece el maestro John Murphy, ¿bien? Entonces, teniendo en cuenta eso, chicos, ¿sí? Y el abanico lo que nos busca es, pues, identificar una zona de momentum, pero nosotros debemos tener claro los ángulos, ¿bien? Para hacer esto súper rápido, recordemos, chicos, esa geometría analítica del colegio, ¿sí se acuerdan? Sí, en la que teníamos, ay, ya, si recuerdan el plano cartesiano, ¿sí? Y aquí vamos a suponer, ¿dónde está? Vamos a suponer que tenemos dos. Uy. Entonces en este caso se estaría rompiendo un lema, ¿no? Acá estaría perfecto. Vamos a dejarlo de color azul. Bien, entonces, ¿qué vamos a suponer, chicos? Aquí, en esta parte tenemos el tiempo, ¿sí? Es una forma muy sencilla de entender. Este sería el tiempo.
Y acá tendríamos el precio, ¿cierto? ¿Qué tenemos al lado derecho siempre de la gráfica? Pues bueno, si lo tienes como yo, pues el precio. ¿Qué tienes acá abajo? El tiempo, ¿sí? Y el movimiento del precio va a estar condicionado por el tiempo, ¿cierto? Y como se esté moviendo, me va a estar generando un ángulo, ¿sí? De acuerdo a cómo se esté moviendo, miren, aquí me genera un ángulo, luego baja acá y me genera otro, ¿sí? Y así se mantiene, siempre. Siempre se va a mantener desarrollándome aquí que un gamma, un ángulo, ¿cierto? Que pues en este caso lo tengo aquí configurado, que sería 21 grados, simplemente es un ejemplo. Por ejemplo, para este caso, valga la redundancia, si estamos en menos de 30 grados, es decir, estamos en un posible proceso de distribución, ¿sí? De por sí, si ustedes se imaginan esto en tiempo real, pues sería una gran debilidad en el precio, ¿no? O sea, casi que nos estaría comenzando a dar indicios de un suelo redondeado. ¿Dónde está? Porque siempre, creo que siempre la quito, no sé por qué, que es la estrategia del TCAP, ¿no? Sí, podría estar dándonos ese indicio de un suelo redondeado por esa falta de velocidad que tiene el precio, como que el gordito se está cansando ya mucho, ¿sí? Entonces ya me da la intención de que puede estar cayendo, ¿verdad? Hay un ángulo de inclinación muy pobre. Sí, eso, pues bueno, fue como un pequeño paréntesis para recordar de una forma un poco más, tal vez matemática, se podría mencionar cómo funciona. Sí, recordemos que es un plano cartesiano, ¿verdad? En un eje tenemos el tiempo, en el otro tenemos el precio y pues siempre se va a estar moviendo el mercado según esos vectores, ¿verdad? Y nos va a dar un ángulo de inclinación, ¿sí? Nos va a dar un delta, ¿verdad? De diferencia en la velocidad que mantiene, ¿sí? Es decir, que este ángulo lo que hace es dictarme la velocidad. Bien, este ángulo, según su inclinación, me dicta la velocidad que lleva el precio. Bien. ¿Listo? Perfecto. Muy bien, chicos, entonces, ya entendemos cuál es la idea del abanico, ¿sí? Entendemos nuevamente, o recordamos, porque esto ya debe estar, la lógica de la tendencia, de cómo el novato es el que opera sencillamente una ruptura de tendencia porque sí, ¿verdad? No tiene ningún sentido, debe haber un conteo heliotista, debe haber una lógica, patrones chartistas, debe haber eh, confirmaciones de momentum por herramientas como tridentes, bueno, cosas más avanzadas en las cuales se dé una lógica para que el precio busque modificar la velocidad que lleva en el momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que puede romper la línea de tendencia en la onda 4 y luego subir a la onda 5 y el novato va a decir, uy, ya cae. No tiene ningún sentido, ¿cierto? Pero si tú estás en un 1, 2, 3, 4, 5, la onda rompe, luego esperas el retroceso de B, a ese retroceso le metes abanico, le metes, bueno, las confirmaciones, líneas de tendencia diagonal, nuevamente, lo que hemos visto, por ejemplo, Wyckoff, por ejemplo, lo que vamos a ver, que son ondas Wolf, por ejemplo, tridentes, las confirmaciones que necesites, sabes en dónde estás parado, pues esa confirmación que te va a dar el abanico, ¿sí? Te va a establecer el momentum de la onda C. Y ahí sí es lógico entrar, ¿bien? Porque hay novatos que incluso entran en la onda A, porque la onda A rompió la línea de tendencia, entonces eso ya va a caer. Y después la onda B lo rompe, ¿sí? Entonces, eso es sencillamente no saber dónde estás parado y pues no entender cómo funcionan las herramientas, ¿sí? ¿Qué te van diciendo según el momento en el que estás? Cada herramienta te va a decir algo diferente, no siempre va a ser lo mismo. Y es la lógica, el factor humano del trader lo que determina, pues, qué hacer. Bien. Bueno, chicos, entonces, seguimos. Ya nos dimos cuenta que es un Fibonacci en el cual se trazan muchas líneas de tendencia, diagonales, claramente,
pues, para buscar el momentum o esa zona de cambio. Bien, y recordamos estos grados, ¿sí? De aceleración o desaceleración de la tendencia. Por ahí hicimos un pequeño recorderis, ¿sí? De lo que es la teoría del rompimiento. Y ya, entonces vamos a buscar en el gráfico, bien, alguna situación, por ejemplo. Vamos a buscar directamente situaciones un poco más sencillas donde ya evidenciamos una onda impulsiva total, ya que estamos haciendo un ejercicio de backtesting, bien, en el cual, miren, todo esto es un impulso, ¿vale? Y aquí tenemos un retroceso. La verdad, su forma me convence más acá. Esto podría ser la onda A, A, B, C para la onda B, y tendríamos una onda C, ¿sí? Se estaría comportando como una plana expandida, ¿cierto? Tiene mucho más sentido si lo tomo desde ahí. Así que entendiendo eso, trazo mi Fibonacci desde el origen hasta el final del impulso, ¿verdad? Vamos a hacerlo primero bajo la lógica de cómo funciona el abanico y luego trazamos el abanico, ¿bien? Entonces, aquí tengo el origen del impulso, lo que hago es, el origen y el final, lo que hago es encerrar el precio, ¿cierto? El impulso, ese origen del impulso y el final, en un rectángulo, y lo que hago es, mediante la herramienta de rayo, desde el origen hasta el final del impulso, comienzo nivel por nivel Fibonacci. Entonces, primero aquí, luego aquí, luego en el 618 o en el 66, ¿sí? Digamos que ahí tú lo vas. Bien. Y así te vas. O bueno, esa no es la idea, ¿no? O sea, en este caso lo estoy haciendo para que quede claro, ¿sí? Ya con el tiempo tú trazas eso, utilizas el abanico, porque para eso está la herramienta. En este caso es sencillamente ver cómo, si entiendes cómo se estructura, pues vas a saber cómo usarla. Bien, chicos, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver si confirmado por una pequeña divergencia. Efectivamente, tenemos divergencia de 3 a 5. Mírenla acá, una divergencia clase A bajista, que está perfecto. Entonces, esto sería 1, 2, todo esto sería 3, esto sería 4, esto sería 5. Está muy bueno. Bien, aquí se dan cuenta, miren cómo el precio tuvo una inclinación, un ángulo de inclinación mayor, ¿verdad? Y después la onda 4 por ese lema de alternancia, se nota que tuvimos una aceleración del precio, ¿sí? Si hubiera mantenido la línea de tendencia de 2, 4 habría bajado como hasta por acá. Pero miren cómo la lógica, ¿cierto? Ya sabemos que eso va a suceder, muchas probabilidades de que eso suceda. Así que tenemos una onda A, que es impulsiva, una ABC, bueno, ABC para la onda A, ABC para la onda B, tenemos 3, 3, es decir, una plana, ¿bien? Y si proyectamos desde el origen de A hasta el final de A y desde el origen de B hasta el final de B, la extensión Fibonacci, comenzamos a ver qué confluencia nos da. ¿Qué buscamos siempre en estas situaciones? Pues mínimo, mínimo, nosotros ya sabemos qué tipos de planas hay, mínimo estaríamos buscando que el precio esté por las zonas del 100%. ¿Por qué? Porque ahí nos daría una plana corrida, ¿sí? Pero ahora, yo te pregunto, ¿la acción del precio en este momento te está diciendo que va a ser una plana corrida? Claramente no, ¿cierto? Y más esa vela de decisión tan fuerte que se dio antes de llegar al 100%, te hace entender que aún hay mucha fuerza bajista. Bien, entonces ya directamente dices, ok, esto puede estar siendo una plana expandida, ¿verdad? Y después comenzamos a buscar confluencias, ¿cierto? Después del 100 que buscamos, 127, pero miren cómo aquí tenemos confluencia al PIB del 5 y del 1618. ¿Sí? Tenemos la proyección áurea perfecta y el 0.5. Y además, miren cómo tenemos la línea del abanico que corresponde al nivel 6.6, ¿sí? Básicamente, y se proyecta a coincidir con esta zona, es decir, aquí tenías una triple confirmación y es la única zona en la que tenías triple confirmación. Ay, Julián, que aquí también. Sí, claro,
pero es que aquí está superpuesto el 5 sobre el 1618, aquí hay un pequeño espacio, y aparte de eso, tenías un retroceso más profundo, ¿sí? Nosotros vamos reaccionando en orden, ¿cierto? Entonces ya eso nos habría hecho entrar en esa zona, ¿cierto? Vamos a quitar esto, para limpiar un poco. Bien. ¿Qué otra confluencia pudiste haber dado? Pues, claro, desde B hasta C, de la onda B, a ver qué te dice, qué se dice, ¿sí? Uf, y mírame eso. Mira, si lo cogías desde, esto es A, B y C de la onda B, ¿cierto? Si lo cogías desde A, B y C, tomando todo esto como la unidad, pues mira, bueno, no, esta unidad la proyectas desde acá, mira como el 3618 confluía acá, te daba 4 argumentos, ¿bien? Y el más importante sumado, pues es el momentum que da el abanico, ¿sí? Y ahora, algo importante, chicos, que también da el abanico, solo que muchos traders no lo saben usar, es el momentum, ¿bien? De las zonas horarias. En este caso no se dio, ¿sí? Se dio la reacción acá, pero no se dio el de la corrección si lo tomamos desde el origen 1. Si lo tomamos desde A, vamos a ver qué nos dice. Mírame esta precisión. O sea, recordemos, chicos, que las zonas horarias se utilizan bajo el mismo grado. O sea, yo quise utilizarlo desde 1, pues para ver si me coincidía con sencillamente buscar una confluencia. Bien, pero cuando yo ya tengo una ABC, pues yo lo que hago es trazar desde A el momentum, ¿sí? Desde el origen de A hasta el final de A. Eso lo explicamos en las clases. Bien, entonces miren cómo, aunque no estuvo muy preciso el momentum de la onda B, miren cómo estuvo perfectamente, pero rayado. ¡Pum! El momentum de la onda C. Ya son 5 confirmaciones para entrar acá. Sí me hago entender del poder que es esto, pero debe estar acompañado de, ¿sí? ¿Verdad? Y desde ahí, pues, te ibas proyectado, ¿sí? Ya, pues ya, bueno, dependiendo del conteo anterior y todo, pues establecías eso, ¿vale? Ahora, bajo este mismo ejemplo, vamos a trazar el abanico. Creo que no debí borrar todo. Bien, bajo este mismo ejemplo vamos a trazar así tal cual, el abanico. Bien, a ver qué nos habría dicho. Entonces, estoy acá, desde el origen hasta el final. Bien, y miren, chicos, esto es bastante interesante, la herramienta del abanico, y es que si tú lo trazas como sabes que funciona, mira que hay una pequeña diferencia, ¿cierto? Entre lo que la herramienta te dice y el nivel que supuestamente o que teóricamente es, ¿cierto? Vamos a quitar estos. Ah, Julián, ¿qué son estos? Sí, porque yo sé que van a estar preguntando, ¿qué es eso? ¿Sí? Esto, chicos, pues los niveles de tiempo se refiere, o bueno, básicamente lo que hace es establecer el momentum de forma igualita que las zonas horarias. Por ejemplo, vamos a buscar, creo que tal vez pudiera darse la misma confluencia, ¿sí? Aproximadamente, no, yo creo que en el 2618, ahí. Me fui muy lejos. Vamos a poner el 1.618. Uf, míralo ahí, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, chicos, estos niveles de tiempo, precisamente por eso se llaman así, lo que hacen es buscar fractalidad según el tamaño del impulso que yo le doy al precio, ¿sí? Igualito que las zonas horarias. Si recuerdan, las zonas horarias se trazan de origen a final del impulso, pues según el abanico que yo tomo de origen al final, pues lo que va a hacer es comenzar a proyectar zonas horarias de acuerdo a
a eso, ¿bien? Y yo lo proyecto básicamente en números fractales, ¿cierto? Ah, Julián, ¿que por qué el 1618? Pues a ver, si no entiendes por qué el 1618, hay que irse a ver las clases de fractalidad, de la introducción a ondas de Elliott, de la introducción a trading armónico, que yo vuelvo a explicar la lógica de los números, ¿sí? La ley natural, el libro de la ley de la naturaleza, ¿verdad? Es súper importante entender eso, esa teoría ya debe estar y pues no me voy a detener a explicarlo, pero miren cómo aquí tenemos momentum, aunque directamente la herramienta de abanico no nos dio como, como la mejor entrada, ¿sí? ¿Verdad? Pero si yo entiendo cómo funciona, pues yo la trazaba de la otra forma y ya la podía utilizar, ¿sí? Algunas veces va a suceder eso, chicos, es algo normal, ¿verdad? Si yo lo tomo de todo esto, ahí sí, miren cómo coincide, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Pues mi conteo me decía esto, entonces pues me quedo con mi conteo. Esto sencillamente son confluencias que encuentras, ¿bien? Pero bueno, este no fue como el mejor ejemplo en el que se combinaran las dos cosas, pero sí es un buen ejemplo para entender que hay una diferencia entre sencillamente trazar la herramienta porque sí y que tú entiendas por qué la estás trazando, ¿cierto? Vámonos a otro porque después dicen que no, es que ese ya lo tenía ahí, que yo no sé qué. A ver, libro australiano. Claramente aquí tenemos, mira, impulso, retroceso, 1, 2, 3, 4, 5, puede ser, sí, sencillamente es una hipótesis. Si lo miramos desde atrás, pues tenemos más movimiento. Bien. Entonces, vamos a utilizar, en este caso vamos a empezar al revés, desde el origen hasta el final del impulso, que sería acá arriba. Vamos a quitar los niveles de tiempo por ahora. Y vamos a... Bueno, sí, creo que lo podemos dejar, no, tampoco es que haya problema, ¿sí? Entonces, perdón, acá, ¿listo? Ya. Entonces, ¿qué va a hacer el precio en este momento? ¿Sí? Pues, miren cómo el precio sube, viene y llega a reaccionar por estas zonas, ¿sí? En donde la línea, recuerden chicos, es como encerrar en un rectángulo, por eso los niveles Fibonacci del abanico se quedan chiquiticos, o no le dicen de dónde a dónde está el impulso. Y miren chicos, el precio viene a reaccionar en el 23.6, ¿sí? Ah, una cuestión, si se acaban de dar cuenta, el abanico es como si tuviera el Fibonacci al revés, ¿sí? Para que no se vayan a confundir. O sea, este 23.6 es lo mismo que el 88, miren. Ya, que el 88, que el 78, ¿sí? ¿Por qué? Porque la suma de los dos debe dar la unidad. 78 más 23, bueno, nos da aproximadamente 1, ¿cierto? ¿Verdad? 88 más 11 nos da aproximadamente 1, ¿sí? Bueno, eso es teoría de por qué Fibonacci funciona, ¿vale? Espero que eso ya esté claro. Así que bueno, chicos, miren, para que no se confundan, es exactamente un Fibonacci al revés y recordemos que no hay ningún beneficio de utilizar el Fibonacci en una forma u otra porque la fractalidad es la misma, ¿sí? Miren cómo los números son iguales, es lo mismo, ¿ok? Solo que pues estás tomando la contrapartida para sumar la unidad. Bien, entonces bueno chicos, entendiendo eso, voy a dejar ese Fibonacci para que, sí, el abanico nos dice que retrocedió al 23, tú sabes que si lo que le falta para llegar a 1, 78, pues entonces eso te da la unidad y entrabas acá, pues sí, pudo ser, pero mira cómo el precio va y vuelve a estas zonas, que es donde está justo una confluencia con la línea de momentum que se establece desde el 1.14. Desde el origen hasta la línea del 1.14, la herramienta traza, ¿verdad? Esa línea y miren cómo el precio vino a buscarla, ¿sí? Y si recuerdas método Wyckoff, que ya lo vimos, aquí se dio movimiento institucional, vienen, ¿cierto? Mitigan esas órdenes, ese bloque de órdenes y ¡pum! Sube, ¿cierto? Ya subiré las clases de Wyckoff para las personas que no lo entienden, los que toman las clases,
pues bueno, ya lo entienden, ¿vale? Entonces, ahí está, chicos. Es una confirmación más. Y listo, ¿sí? No es nada más. Debes tener, ¿qué? Una lógica heliotista, ¿verdad? Una lógica que te compruebe esa situación y ya, ¿verdad? Miren como en este caso, impulso, retroceso, y el siguiente impulso estuvo, miren, desde el 1618 hasta el 2 tenías una zona de reacción que coincidía con el 23.6, con el momentum que te daba el abanico, ¿sí? Así que en general era una muy buena zona de reacción. Tampoco es que necesites así la entrada de francotirador. Con el método Wyckoff habrías cogido la entrada acá, ¿sí? Entonces por eso uno comienza a combinar, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si le agregamos los niveles de tiempo? Bueno, en este caso, el momentum vertical que me establece no es el más preciso, está justo en la mitad. Bien, ¿qué pasa si yo le doy otro valor Fibonacci como puede ser el 78.6? Mírenlo, ¿sí ven? Me da exactamente el 1.78.6, es un valor Fibonacci cerrado, tenemos más momentum en esta zona, confirmaciones brutales, ¿cierto? ¿Qué pasa si... ¿Qué pasa si yo hubiera trazado las zonas horarias cotidianas? Si la toma de todo el impulso, ¿sí? Miren cómo se desvía, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si la tomo desde este movimiento que fue el mismo en el que yo hice la extensión? Impulso, retroceso y cae. Pues bueno, ay, perdón, ya. Hay que ser un poquito minuciosos acá, a ver si nos da una confirmación. Uf, mírenme eso. Miren eso, de todo el impulso, aquí está el retroceso y miren, este no fue, pero el precio vino con la mecha a respetar esto. Si se dan cuenta como todo se va uniendo, chicos, como todo se va sumando, ¿bien? ¿Y qué pasa si lo hacemos a la antigüita? ¿Sí? A la antigüita es así. Coges, haces lo mismo que hace la herramienta, pero lo haces a mano. ¿Por qué? Porque sabes que hay una pequeña desviación en algunos casos, ¿verdad? Y es ahí donde el factor humano se involucra. Entonces trazo desde aquí hasta acá, miren, igual me seguía, o sea, en este caso el abanico como herramienta y el abanico hecho de forma rudimentaria me estaban diciendo exactamente lo mismo, miren. Entonces es muy bueno que hayamos tenido un ejemplo en el cual las herramientas se disocian para que aprendas a no funcionar como un robot. Entonces, porque la herramienta dice eso, no. Si tú sabes cómo funciona la herramienta, lo puedes confirmar. ¿Cierto? Es como cuando uno en el colegio confirmaba el resultado de una fórmula, así la fórmula diera, ¿cierto? Eso te ayuda a identificar que habían casos en que cuando lo confirmabas uno decía, ah, carajo, no es, algo hice mal, ¿sí? ¿Sí? Entonces, en este caso, miren, tenemos confirmación plena del abanico, tanto como herramienta ya del TradingView, como de el entender cómo funciona. ¿Vale, chicos? Así funciona el abanico, es una herramienta de momentum, es una herramienta que confirma y que busca las líneas en donde el precio se va a resistir para mantener la velocidad, va a resistir la velocidad que lleva, ¿sí? Y posiblemente pues continúe, ¿sí? Claramente si tienes un conteo que te hace decir eso, si estás en un 1, 2 y lo que sigue es 3, no estoy diciendo que este sea el caso porque claramente no lo es, pero si sabes que estás en esa situación idiotista, pues vas a buscar esa confirmación para. Ahora, hay formas diferentes de usar el abanico, chicos. ¿Sí? Que no es necesariamente buscar el momentum para entrar, sino buscar el momentum en el cual el precio se va a mantener. ¿Sí? Es decir, miren, si yo estoy 1, 2, 3, 4 y aquí empieza la onda 5, que esto sí está súper claro. ¿Sí? Una forma de ir monitoreando o incluso de buscar reentradas que hacen algunos traders es que
según cómo se vaya moviendo el precio rechazando, si el precio rechaza, miren cómo rechaza esta línea del abanico, pues ¿qué va a hacer? La misma lógica del tridente de Andrews, la misma lógica, ¿sí? Es decir, el precio está acá en esa parte de energía, ¿sí? De acumulación de energía, y ¡pum! Cae súper fuerte y miren cómo retestea ahora la siguiente línea del abanico. Y miren cómo el precio se comporta entre las líneas del abanico, ¿bien? Y si eso lo combinas, hay estrategias que son así, si eso lo combinas con el uso de un abanico, de un tridente, en este caso sería un tridente de Andrews, ¿sí? Un tridente original para que coincida mejor. Pues miren chicos cómo la zona media del tridente coincide con el 618 del abanico, ¿sí? No hay una confluencia así súper clara, aquí tenemos confluencia por el tridente, una pequeña intención de que iba a caer, ¿sí? Y hasta dónde cayó, miren, hasta más o menos zonas relacionadas con el tridente. Miren, entonces uno comienza a confirmar movimientos, ¿sí? Si yo hubiera trazado un tridente desde 2. Bueno, personalmente no me gusta mucho por eso mismo, chicos. No siempre es la... O sea, te da muchos espacios en el precio, pero hay estrategias así, ¿sí? La mejor forma, chicos, de entender esto es hacer backtesting, que uno comience a comprobar, ¿sí? Cómo el precio rechaza esas zonas. Igualmente está buscando momentum, pero así van a encontrar momentos justamente en los que el precio, miren, no rechaza nada, ¿cierto? Pero desde el lugar en que lo estoy tomando. ¿Qué pasa si yo lo tomo ahora desde este nuevo impulso? No, hay que ser minuciosos acá y acá. Miren, miren eso. Entonces, del nuevo impulso, ahora sí, miren cómo esta zona llegó por acá, este retroceso, para dar su última reacción. ¿Bien? Entonces ya uno comienza a buscar confluencias entre abanicos y se delimitan ciertas zonas, pero eso ya son cosas que iremos viendo en clase, chicos. ¿Sí? Por ahora este video es muy genérico, es solamente para entender cómo funciona el abanico, ya sabemos cómo se usa también de origen a final del impulso, buscando idóneamente la zona de reacción del retroceso para ingresar en el siguiente impulso. Bien, puedes usarlo de 0 a 1 para buscar el final de 2 y luego irte en la onda 3, ¿sí? Y en esa onda 2, pues según cómo veas el comportamiento del precio dentro del abanico, ya comienzas a proyectar, hey, esto, supongamos que esto fuera A, B y la onda C de la onda 2, es simplemente un ejemplo. Ay, ¿qué pasó? Es solo un ejemplo. A, B y C, ¿sí? Pero entonces tú dices, uy, el precio rompió, vino acá y reaccionó, me está dibujando un fractal bajista, ¿sí? Un fractal cima. Entonces uno dice, uy, ok, o sea, seguramente sea una onda C expandida y venga por lo menos a buscar la otra línea del abanico. Y si lo busco con confluencias de extensión, de retroceso, ahí comienza a entrar la lógica del analista. Bien, chicos, porque es que no hay manera lineal de utilizar herramientas de momento. Bien, de por sí ninguna estrategia lineal en el trading funciona, porque estamos en un mundo que lo rige la teoría del caos, bien, y la aleatoriedad es lo que rige su orden. Bien, pero ojo, la aleatoriedad no es sinónimo de azar. Bien. Bueno, dejando eso claro, chicos, ¿entendemos conceptos básicos del abanico? Sí. ¿Cómo funciona nuevamente? ¿De dónde a dónde trazarlos? ¿Cuál es la situación teóricamente ideal que vamos a buscar inicialmente? Que es el momentum final que coincida con retrocesos, extensiones para el siguiente movimiento impulsivo. ¿Vale? Esa es la forma más básica de usar el abanico. Ahora, hay otras formas, como es la confluencia de abanicos, como es combinar abanicos con patrones armónicos, abanicos con tridentes. Bueno, todo eso lo iremos viendo durante las clases, ¿bien? Lo iré agregando durante las clases, ¿vale? Poco a poco. Por ahora, chicos, háganle backtesting así, en su uso sencillo, en su uso básico. Van mirando si les gusta la herramienta, si les gusta combinarlo,
Y por cierto, hay un movimiento interesante en el libro australiano, como para vender, ¿listo? Pero todavía no. Falta reventar cardíacos y luego sí caer. Pero bueno, de hecho, pues aquí está el esquema, ¿no? By clímax, AR, secondary test, signo de debilidad. Este podría ser el UT, faltaría subir un poco más. Luego el UTAT y CAE, ¿sí? Que es lo que estamos viendo en Wake Up. Bien, y combinado con la lógica eliotista, tiene mucha razón, o sea, hay mucho sentido, ¿cierto? Bueno, no me voy a poner a hacer conteos acá porque me alargo de la clase. Lo publicaré en TradingView ahorita más tarde.